La señal, mientras les presento a Alan Murillo, que es nuestro instructor, quien va a estar dando la plática. Pueden encontrar toda su biografía más extensamente en el sitio web de Casa Tíbet, pero él nos acompaña desde la Ciudad de México, es traductor profesional del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de la Ciudad de México, y desempeñó su carrera de traductor por más de 20 años. Ahora es parte del equipo de traducción de Casa Tíbet y ha traducido al español diversos libros sobre budismo, como Budismo con actitud de Alan Wallace, Esplendor Iridiscente, Las memorias de Tulku Urgyen Rinpoche, la autobiografía de Geshe Sopa, Morir con confianza de Anyen Rinpoche y otros textos de la editorial de Casa Tíbet, México. Es estudiante de Casa Tíbet desde el año 1998 y forma parte del grupo de instructores bajo la guía e instrucción de nuestro maestro principal, Marco Antonio Caram, quien es el fundador y director de Casa Tíbet México. Como estudiante de Casa Tíbet, ha recibido enseñanzas sobre la teoría y la práctica de enseñanzas budistas, fundamentalmente el estudio y análisis de la conciencia y el cultivo del potencial humano con base en los valores trascendentales. Durante este tiempo ha asistido a retiros breves, a seminarios, a enseñanzas con grandes maestros como por ejemplo Su Santidad el Dalai Lama y muchos otros. De 2008 a 2012 fue parte del proyecto editorial en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como traductor en el Departamento de Innovación Educativa y Pensamiento Crítico, traduciendo 4 libros sobre estos temas. Actualmente es instructor de Casa Tíbet y coordinador del comité editorial de Casa Tíbet México. Así que esa es brevemente la biografía de Alan Murillo, quien nos estará platicando en un momento más acerca de las herramientas del budismo para estos tiempos difíciles. Gracias, Mariela. Gracias a ti, Alan, por aceptar dar esta charla, no solo para el Consejo Interreligioso que está aquí presente en este Zoom, sino para todas las personas que van a estar viéndolo por Facebook Live y también luego por YouTube, y ahí ya sabes que queda en las redes sociales, entonces mucha gente más lo puede ver a lo largo del tiempo, así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias al padre Alejandro Morales, que es secretario del Consejo Interreligioso, y todos ustedes que conforman parte de este Consejo Interreligioso. Para mí es un honor, y cuando Mariela me invitó, pues es una distinción, es un privilegio estar con ustedes esta tarde, y sobre todo pues también con la comunidad en general, cualquier persona interesada. Va a ser una charla breve, no quiero abrumar ni tomar de su tiempo mucho, pero para que tengamos una idea, ¿no?, general de qué manera el budismo nos puede ayudar un poquito en estos tiempos. Sí, vamos a hacer eso. Alan, ¿estás ahí? Así es, mi querida Mariela, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a iniciar sin el Facebook Live, porque por problemas técnicos no lo hemos logrado, pero vamos a hacer esta grabación y la vamos a subir a los Facebooks del Consejo y de Casa Tíbet. Solamente quiero decir que, bueno, esto es justamente la intención del Consejo Interreligioso, de conocernos más y de llevar estas herramientas de todas nuestras tradiciones espirituales que tienen representación aquí en Nuevo León, a todas las personas que van a escuchar esta plática hoy aquí en Zoom y también, por supuesto, en todas las redes sociales, tanto del Consejo Interreligioso como de Casa Tíbet Monterrey. Así que bienvenido, Alan, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los integrantes del Consejo Interreligioso, al pastor Alejandro Morales, que tan amablemente está haciendo
pues esta labor de coordinación con las diferentes tradiciones espirituales que conforman al México moderno. Esto es algo que siempre hay que celebrar, estos encuentros, estas maneras de podernos conocer. Hace un ratito el pastor decía que algunas personas pues no conocían mucho sobre el budismo, pero pues justamente de eso se tratan estos encuentros, que nos conozcamos un poquito más y que al conocernos pues aprendamos a respetarnos, entender que tenemos ciertos puntos en común, tenemos puentes en todas las tradiciones espirituales, pero también hay puntos en donde, ya sea desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista práctico, de cómo se lleva la tradición espiritual de cada uno, pues ahí sí vamos a encontrar diferencias, lo cual está muy bien. Yo creo que es como, imaginen ustedes que nada más tuviéramos hospitales de una sola especialidad, ¿no? Yo así me gusta pensar, nada más hubiera a lo mejor hospitales de oncología o nada más hospitales especializados en, pues no sé, en enfermedades del corazón, etcétera. ¿Qué pasaría con todos los otros enfermos? No se podrían tratar en ese hospital. Entonces, yo creo que es muy importante que haya esta diversidad de puntos de vista. A veces pueden parecer sumamente distintos, inclusive contradictorios, y puede ser que en algunos momentos sí lo sean. Pero mi intención en este caso es poder acercar un poquito a la gente que no conoce sobre el budismo, un poquito en esta media horita, 35 minutos que va a durar esta plática, pues de acercar a las personas a que conozcan un poquito cuál es la visión del budismo en general y de manera ya más concreta qué tiene que decir el budismo o qué tiene que aportar el budismo. A mí me gustó llamarle en tiempos difíciles en general. La primera propuesta que me había hecho Mariela, que por cierto es nuestra representante de la tradición budista tibetana en el Consejo Interreligioso y de quien estamos pues, muy orgullosos, muy contentos porque ya lleva años en esta labor. Eh, la primera propuesta que me dio ella fue el budismo en tiempos de COVID o de coronavirus o algo así, no recuerdo muy bien. Y yo le dije, ¿por qué no hacerlo más extenso? Porque mi reflexión es muy sencilla. Por mucho que dure el COVID, pues llegará un momento en donde esto pasará. Y esperemos que más pronto, más temprano que tarde, ya sea por la misma dinámica o por las vacunas, o por lo que ustedes quieran. Pero los momentos difíciles en nuestra vida los vamos a tener a lo largo de toda nuestra existencia. No solamente los tiempos difíciles son cuando existe una enfermedad concreta y específica. Lamentable lo que desgraciadamente ha sucedido en el mundo, pero esto es también un recordatorio desde el punto de vista budista y es una buena manera de arrancar. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la vida en general. Cuando nosotros sentimos que tenemos las cosas ya hechas, que podemos predecir nuestra vida, que podemos predecir el futuro, que como estamos ahora, si es que gozamos de una cierta condición favorable, esta condición va a durar para siempre, pues un primer recordatorio de la fragilidad y de lo impredecible que es todo, de lo cambiante que es todo, sin previo aviso, es justamente una pandemia, esta que estamos viviendo y que desde hace muchísimas décadas no se había visto algo semejante. Entonces, este es un fenómeno global, pero también podemos ver cómo esta falta de previsibilidad de las cosas afecta nuestra vida de todos los días. En un día nosotros podemos tener muchos planes, levantarnos con una idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero la realidad es otra. Me acuerdo que mi abuela, que era católica, como la mayoría de las abuelas que a lo mejor nosotros tuvimos o tenemos, decía un dicho muy católico, decía, ¿cómo decía? El hombre propone y Dios dispone, ¿no? Eso decía eso. Y encierra mucho de lo que es uno de los pilares fundamentales del budismo, si bien es importante que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y que van a ver esta transmisión, pues se den cuenta que en el budismo no hay una propuesta divina, no hay una propuesta de Dios. Esta es una de las primeras
diferencias entre esta tradición espiritual, a pesar de no tener una creencia en Dios, o no, simplemente no se considera relevante para la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón, respetando también que hay otros tipos de propuestas y que incluyen, por supuesto, una visión de Dios o de dioses, dependiendo del tipo de propuesta religiosa que sea. Entonces, decía, este proverbio o este dicho que decía mi abuela es muy sabio, como nosotros creemos que tenemos las cosas bajo nuestro control. Y lo que acaba de ocurrir en esta transmisión, les decía hace ratito a mis compañeros del Consejo Interreligioso, es una muestra palpable, patente, de que efectivamente las cosas no están bajo nuestro control. Puede ser algo técnico, puede ser algo, algún contratiempo de otro tipo, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, en fin, tantas cosas que nos pueden ocurrir. Entonces, los tiempos difíciles están presentes en nuestra vida en un momento o en otro. Esto los vamos a encontrar. Y esta, de hecho, fue una de las primeras aseveraciones, una de las primeras observaciones que hace el Buda. Entendiendo que el Buda no es un dios, sino es un ser despierto, es alguien que a través de innumerables vidas, porque en el budismo se piensa en una continuidad de la mente, a través de innumerables vidas y de practicar una serie de pues, acercamientos espirituales, religiosos, entrenamientos, etcétera, logra el despertar, es decir, logra romper la ilusión y la ignorancia, eso es lo que nos ata. Entonces, una de las primeras observaciones que hace el Buda es, efectivamente, el malestar está ahí, el malestar es la insatisfacción, y no es algo personal, no es algo que solamente golpee a una persona y a otras no, o a un grupo étnico, o a un país y a otros no. Tarde o temprano siempre vamos a encontrarnos con dificultades, con problemas, con pérdidas. Y como lo mencionaba el mismo Buda, aspectos muy básicos, como la enfermedad, justo esto que estamos viendo, la vejez, que es todo un tema, la muerte irremediable de nosotros, pero también encontrarnos con situaciones que no nos agradan, que nos asustan, la pérdida de seres queridos, la pérdida de muchas cosas en nuestra vida. Esto es algo que, dado que tenemos un cuerpo humano, este cuerpo, si bien maravilloso en muchos sentidos, es imperfecto, se desgasta, es pues, sujeto a muchas cosas, es proclive a muchas cosas, y entre otras, inevitablemente, la enfermedad. Entonces no se ve como algo extraño, como un error, sino como una parte de nuestro vivir, de nuestro actuar como seres humanos. Y para el caso, de todos los seres vivos. Esto atañe a todos los seres vivos. Entonces es una observación como muy evidente, podríamos decir casi obvia, pero a la vez no lo es, porque si bien intelectualmente lo podemos entender muy fácilmente, en el momento que nos ocurre algún tipo de pérdida, de dificultad, de problema, cuando nos encontramos con un conflicto, casi siempre nuestra reacción es, ¿y por qué? ¿Y de dónde surgió esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Como que lo vemos como una anomalía, siendo que es algo pues natural en nosotros, seres humanos imperfectos, que podemos llegar a ser perfectos, sí, pero en este momento no lo somos. Entonces, dado esto, también el Buda se da cuenta de que este malestar, esta insatisfacción, este dolor de todo tipo, físico, emocional, etcétera, tiene una causa, y esa causa no es algo externo, esa causa está enraizada en nuestra mente, que no percibe las cosas de manera adecuada. Entonces, uno de los puntos a atacar, puntos a trabajar en el budismo, y de eso voy a hablar en la segunda parte, es cómo ir corrigiendo nuestros errores de percepción, cómo sentimos que vemos las cosas como son, pero no es así. En buena medida nosotros proyectamos, nosotros percibimos solo una parte de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por muchas cosas, por nuestra especie, estamos condicionados por nuestro género, por nuestra educación, por nuestras experiencias de vida, etc. Todo eso va conformando en nosotros un cierto tipo de visión, una cierta manera de ir relacionándonos con las cosas. Y que puede ser tan diferente en una persona
como en otra, como en otra, como en otra. Puede ser enormemente variada. ¿Por qué? Porque nuestros condicionamientos son muy, muy variados también. Y hay algo muy importante a lo que apunta el Buda, que tal vez nos ayude como un primer apunte de qué hacer en tiempos difíciles. Que la raíz del problema es que nosotros queremos que las cosas sean de cierta manera. Y cuando nos encontramos con algo que no es así, viene la frustración, viene el enojo, viene el apego, viene una serie de reacciones que lo que revelan es que nosotros no estamos obteniendo lo que queremos. Básicamente, no estamos, podríamos decir, en armonía con lo que es, no estamos eh, en sintonía con lo que es simplemente el flujo de la vida, el flujo de las cosas como son. Y también decía el Buda que hay una respuesta a esto, y la respuesta más profunda es esta corrección completa de la manera que nosotros percibimos el mundo, cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos. Es un entrenamiento muy, muy gradual. Y hay una forma, hay toda una serie de, digamos, de métodos. No es algo que simplemente se propone en el budismo y a ver, hazlo, a ver cómo, sino hay toda una metodología y en ese sentido el budismo es sumamente rico en la cantidad de, de formas, de métodos que nos ofrece para ir primero dándonos cuenta que el malestar y la insatisfacción son parte de nuestra vida. Dos, que estos tienen un origen. Tres, que hay una manera de poder trascender estos problemas, que no son inherentes, si bien son naturales a nuestra condición humana, no son inherentes a nuestra mente, podemos cambiarlo. Y de esa manera alcanzar la libertad, la paz, la armonía, o como le quieran ustedes llamar, el romper la ceguera de la que nosotros estamos ahora sufriendo. Sí, ¿no? Entonces, por ahí leí algo. Entonces, esto es así como en abuelo de pájaro, es lo que en el budismo se llama, o acabo de resumir, en el budismo se llama las cuatro verdades nobles. Es decir, cuatro maneras o cuatro aspectos de la realidad que en el budismo se exploran, se invita a que nosotros las exploremos. No son dogmas, no son verdades que nosotros tengamos que aceptar, sino más bien el Buda mismo decía, pues ven y ve y prueba. Si te funciona, pues adelante, pon en duda, pon en práctica esto que te estoy proponiendo y si te funciona, pues adelante. Si no, bueno, pues busca otro camino espiritual. Este no es necesariamente el tuyo. Entonces, hay muchas formas de exponer los diferentes métodos que el Buda nos da y en general todos los maestros y maestras que le siguieron hasta nuestros días. ¿Cómo hacer para ir transformando esta manera de pensar que no nos pone en sintonía, en armonía con las cosas como son? Y que en los tiempos difíciles tanto necesitamos, porque es cuando justamente nuestra mente entra en un tipo de visión como de túnel, en el que solo vemos un aspecto de las cosas y generalmente acabamos repitiendo el mismo tipo de respuesta. Es algo como inercial, que una y otra vez aplicamos lo mismo y por supuesto muchas veces no nos funciona y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo salir de esta visión de túnel? ¿Cómo salir de esta forma repetitiva y predecible de poder entender la realidad, poder entendernos y así ser verdaderamente libres? ¿No? Ya lo decía para aquellos de ustedes que son seguidores de las enseñanzas de Jesús, recuerden que él decía algo que a mí me gusta mucho porque es aplicable al budismo igual, que decía, la verdad os hará libres. Entonces, en el budismo se propone exactamente lo mismo. Claro, los métodos para encontrar esa verdad son diferentes, por supuesto, pero hay esa misma propuesta, que lo que nos mantiene esclavos de nuestras emociones, de nuestras reacciones, etcétera, lo que hace que un momento difícil sea muy, muy difícil y prácticamente insalvable, es que no estamos observando la realidad, no estamos viendo la verdad. Entonces, dentro de las muchas formas que el Buda nos da pues, para entender esto, cómo trabajarlo, yo voy a seguir una metodología que él seguía, muy bonita, y que son tres aspectos fundamentales y que son
fáciles de practicar, bueno, no fáciles de practicar, fáciles de entender y que requieren mucha práctica, y que pueden ser comunes a todas las tradiciones espirituales, y me atrevería a decir a todo tipo de personas, aun si tú no sigues una tradición espiritual. Esto que te voy a comentar es algo que te puede servir. Bueno, ¿cuáles son estos 3 elementos básicos? Lo que el Buda en muchas ocasiones hacía cuando se encontraba con un grupo de personas que no eran necesariamente budistas en su tiempo. No sé, tal vez ustedes sepan que el budismo tiene 2500 años de antigüedad, es decir, 500 años antes de Cristo. Pues en la India de su época, que es donde surge esta tradición espiritual, había todo tipo de personas, todo tipo de propuestas. Muchas veces a lo largo de su vida se encontró con personas que no necesariamente compartían las enseñanzas que él daba. Entonces, lo que él confería, lo que él impartía era 3 aspectos básicos. ¿Cómo empezar esto? Pues algunos de ustedes se preguntan, bueno, no soy budista, pero ¿cómo le hago para enfrentarme, por ejemplo, a un momento difícil? ¿Cómo transformar? Bueno, lo primero que le enseñaba era la generosidad, el dar, la generosidad, es decir, abrir nuestro corazón, transformar nuestra manera de pensar, de estar centrados en nuestro único y propio bienestar y abrir nuestro corazón y poder dar lo que nosotros tengamos y en la medida en que nosotros podamos darlo. Es una manera de contrarrestar nuestro aferramiento, nuestro apego a que las cosas sean de la manera en que yo quiero, que yo necesito, que a mí me conviene, que a mí o a mi grupo, a mí, a mi familia, a mí y a mi clan, a mí y a mi grupo ideológico, etc. La generosidad es justamente cómo romper esa actitud muy centrada y que al final de cuentas no nos da libertad y no nos da paz. Porque mientras estemos obsesionados por guardar, por retener, etcétera, pues no vamos a poder tener esa paz. Entonces, de manera muy rápida, cuando se habla de dar y de generosidad, no solamente se trata de recursos materiales, pero hay diferentes tipos de generosidad, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser cuando hablamos del primer tipo de generosidad, que es la generosidad de dar recursos materiales, tampoco tiene que ver con ni el valor de lo que estamos dando, ni cuánto estamos dando, sino más bien con cuál es la actitud que yo tengo, con qué actitud doy. Es decir, tengo que aprender a dar, porque la realidad es que muchas veces no sabemos cómo dar. Entonces, damos lo que podemos y lo hacemos de la mejor manera, con el espíritu o con la mentalidad de que sea de beneficio para otros. No preocuparme por mi bienestar solamente, sino preocuparme también por mi bienestar. Si lo que necesita una persona es un objeto material, un recurso material, se lo doy. Si no puedo dar mucho, bueno, pues doy lo poquito que tengo. Claro, cuidando de que eso no menoscabe mi propio bienestar material. Uno debe de tener una cierta estabilidad material. Una vez que están cubiertas mis necesidades básicas, entonces perfectamente puedo dar, aunque sea poquito. Porque lo importante es con qué actitud doy, no cuánto doy a una persona. En una ocasión también alguno de nuestros maestros decía, por ejemplo, podemos ser generosos con nuestra sonrisa, algo así de simple. Y una sonrisa, pues cualquiera lo puede dar. Y una sonrisa que demos puede significar muchísimo para una persona o para un grupo de personas. Estoy hablando de una sonrisa sincera. Y a ese solo hecho de sonreír, de estar al pendiente de la alegría de otros, transforman nuestros momentos difíciles. Se nos olvida el momento difícil al nosotros dar algo, una sonrisa, dar una flor, dar un plato de frijoles a alguien que lo necesite, dar, etcétera, lo que nosotros podamos. Salirnos de nosotros mismos, porque, de nuevo, lo que hace a veces mucho más grande un problema, una dificultad, es que solamente lo estamos viendo desde una óptica muy pequeñita. Entonces, el dar abre esa óptica. Otra cosa que nosotros podemos dar, y a lo que se refiere el budismo también, es proteger a otros de la violencia, proteger a otros de la tristeza, protegerlos de la depresión, protegerlos de su desorientación. Y aquí, otra vez, aunque no tengamos ni un peso, podemos acompañar, podemos escuchar a una persona con todo nuestro corazón
Y eso va a aliviar, por lo menos momentáneamente, su pesar, su dolor. Eso también se considera como generosidad. Y eso todos nosotros lo podemos hacer. Ahí nos olvidamos de nuestros problemas y escuchamos a los demás. Y mágicamente esos problemas, si no desaparecen por completo, disminuyen su intensidad y su preocupación para nosotros. Podemos proteger la vida de otros seres, especialmente aquellos seres que son más vulnerables, como por ejemplo nuestra sociedad, los niños, los ancianos, las mujeres, los seres vivos en general, los animales, protegerlos del daño y de la violencia, protegerlos no solamente de la violencia física, sino también de la violencia, por ejemplo, psicológica, ¿no? La violencia de género, etcétera, que ustedes, bueno, creo que conocen muy bien. Ahí también estamos practicando la generosidad. Practicamos además la generosidad con, y esto voy a hablar un poquito más adelante, con nuestra conducta ética, es decir, con voluntariamente decidir no lastimar, no dañar a otros seres. Es un hermoso regalo que le estamos dando a otros seres, el que puedan confiar en nosotros, el que puedan saber con toda certeza que no nos vamos a lastimar, ni físicamente, ni con nuestras palabras, ni con nuestros pensamientos, que se pueden sentir seguros. Y eso es uno de los más grandes regalos que podemos dar a nuestro mundo, a nuestro entorno, ¿no? Y el último tipo de generosidad se habla de la generosidad, dar las enseñanzas espirituales. Y esto depende de la enseñanza o la tradición espiritual que tú sigas. No, no tiene que ser necesariamente budista. Si eres católico, si eres anglicano, si eres hindú, si eres judío, etc. O no tienes tal vez ninguna tradición espiritual, pero eres de una tradición humanista, por ejemplo, entonces tú transmites esas enseñanzas. No tienes que ser un maestro, no tienes que ser un rabino, ni un padre, ni un pastor, etcétera, para poder compartir las enseñanzas espirituales. Tu ejemplo de vida, tu disposición para ayudar a otros, es una manera de dar, de compartir las enseñanzas espirituales. Entonces, este primer punto, el de la generosidad, es muy importante en nuestra vida y es una manera maravillosa de transformar nuestros problemas en oportunidades. Porque en el budismo se piensa, nada tiene una forma de ser absoluta. Si nosotros cambiamos nuestra actitud, cualquier situación, por difícil que sea, la podemos transformar en quizá no algo agradable. No es que de repente al tener una enfermedad terrible vamos a sentirnos felices de tener esta enfermedad, aunque ¿por qué no? Pero sí podemos utilizar esa experiencia dolorosa para conectarnos y solidarizarnos con todos los seres que en este momento, por ejemplo, están pasando por situaciones de una enfermedad, de un dolor físico. Entonces transformamos, es una oportunidad. Lo puedes ver como en otras tradiciones espirituales como una prueba que tienes que superar para poder mejorarte, para poder crecer como persona, para salirte de tu zona de confort, como se dice habitualmente. Es una maravillosa oportunidad. También es una oportunidad para que nosotros aprendamos a enseñar cómo es que podemos transformar las situaciones difíciles en oportunidades. No hay nada que no podamos transformar. Ninguna experiencia dolorosa, por dolorosa que sea, que no podamos transformar. Se dice fácil, es muy difícil de hacerlo y como todo, en todo lo que hagamos se necesita entrenamiento, se necesita repetirlo, se necesita cultivarlo para que esto vaya echando raíces cada vez más fuerte. Entonces, el segundo punto que planteaba el Buda como una ayuda maravillosa para nosotros es conducta ética. ¿Qué hacemos con nuestra vida? De esto hablé hace un ratito. La conducta ética es muy importante. Uno podría pensar, pero ¿cómo si en el budismo no hay una creencia en Dios? ¿Cómo es que puede haber una ética? Pues es que es una ética que no se basa en una creencia divina, sino en la observación muy sencilla de que ningún ser, ni humano ni no humano, quiere que lo lastimen. Todos los seres queremos bienestar, queremos protección, queremos cuidado, queremos amor, queremos cariño, queremos seguridad, estabilidad. Ningún ser desea ser lastimado, humillado, violentado de ninguna manera. Entonces esto nosotros al hacer nuestro compromiso voluntario, ¿no? De aquí hasta que muera, voy a tratar todos los días
de no lastimar a otros seres, ni con mi cuerpo, ni con mis palabras, ni siquiera con mis pensamientos. Los pensamientos son muy importantes en el budismo porque de los pensamientos vienen las palabras y vienen las acciones físicas. Entonces es muy importante que aprendamos a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestra mente, a disciplinarla, a domarla, se dice en el budismo, porque se dice que nuestra mente ahora es como un caballo salvaje, que si lo queremos montar, si es que logramos montarlo, nos va a llevar donde se le pegue la gana al caballo, no donde nosotros queramos ir o nosotros necesitemos. Ahora nuestra mente es un caballo salvaje. ¿Sí? Están borboteando todo tipo de emociones que nos lastiman, que nos jalonean, que nos llevan a lugares donde no queremos, nos alejan de nuestra paz, de nuestra libertad. Entonces la conducta ética es muy importante. No lo vamos a hacer de manera perfecta ahora, porque somos todavía seres que están haciéndose, se están perfeccionando, y esto lleva tiempo, pero sí podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, y cada día cuidar muy bien lo que vamos a hacer, y en la noche reflexionar en aquello que sentimos que no hicimos muy bien, con el compromiso del día siguiente, hacerlo un poquito mejor, y también darnos cuenta que aquello que hicimos bien, que logramos una mente más tranquila, más amorosa, una mejor protección de los demás y de nuestra propia mente, eso entonces me comprometo a reforzarlo. Me alegro y lo refuerzo. De esa manera tenemos un equilibrio en nuestra mente, reconozco lo positivo y lo refuerzo, reconozco también lo negativo como parte de mi humanidad imperfecta, y entonces me comprometo también a irlo transformando, irlo cambiando. Y como en el budismo se dice, nada ni nadie tiene una identidad absoluta, entonces por muy inadecuada o inadecuado o imperfecto que te sientas, puedes transformarte. Claro, necesitas saber cómo. Y necesitas domar tu mente. Y este es el tercer elemento del que yo quería hablar. Que sin esto, en el budismo se dice, no vas a llegar demasiado lejos. Que es el tema de se le llama concentración. Es decir, cómo estabilizar, cómo tranquilizar mi mente. Como todos nosotros sabemos que podemos tener la mejor de las voluntades en hacer cosas positivas, pero muchas veces, a pesar de nuestras buenas intenciones, nos gana la inercia, nos ganan nuestros patrones, nos gana la neurosis. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está clara, nuestra mente no está en paz, y una mente que no está tranquila y que no está estable y que no está en paz, pues no puede ser una mente bondadosa, no se puede dar a los demás si nuestra mente está hecha un torbellino, una turbulencia. Entonces esta tercer pilar de esto que les estoy hablando, de cómo utilizar estas enseñanzas en tiempos difíciles, es aprender a tranquilizar nuestra mente. Y para eso hay una metodología muy precisa. Puedes llamarle contemplación, puedes llamarle meditación, etcétera. Pero es muy importante que en lugar de que nosotros estemos ocupados en cómo ir hacia afuera, tomar del mundo, estar totalmente obsesionados por lo que está ocurriendo allá afuera, es una introspección, darnos cuenta de qué está pasando adentro. Porque si yo me doy cuenta de esos patrones que no son muy sanos en mí, y tampoco me doy cuenta de esos patrones que sí son sanos y que necesito cultivar, ¿cómo entonces por un lado, cómo van a disminuir mis patrones negativos, y por el otro, cómo van a crecer los que sí considero y veo que son positivos? Necesito una mente estable y tranquila. Entonces aquí el budismo es muy importante porque nos da herramientas, en primer lugar, para tranquilizar nuestra mente a través de, por ejemplo, ejercicios muy sencillos, como es la atención en nuestra respiración. Es uno de los temas para aquellos que estén interesados. Bueno, pues hay muchos cursos, los invito, por ejemplo, a Casa Tibet Monterrey, o en donde sean, o alguna otra institución budista, no necesariamente tiene que ser Casa Tibet, en donde les enseñen este aspecto básico de cómo tranquilizar mi mente. No nada más no es tranquilizarla por tranquilizarla. La tranquilidad de la mente es un medio, no es un fin. Esto es algo muy importante. Tranquilizar nuestra mente es un primer paso hacia poder transformarla. Primero la tranquilizo. Entonces,
eso, primero tranquilizo y luego con una mente tranquila voy a tener la claridad para observar cómo funciona mi mente, en dónde se atora, dónde hay enganches, dónde hay aspectos positivos, qué puedo hacer para ir eliminando estos aspectos que me dañan a mí, que potencialmente también dañan a los demás, y aquellos aspectos que sí son bondadosos, que son sabios, que son lindos, que son éticos, que son profundos, que me llevan a la libertad. ¿Cuáles son esos? ¿Y cómo hago para cultivarlos? Entonces, esta distinción es muy importante y de nuevo necesito esa tranquilidad para poder tener claridad. Esto es un trabajo que yo lo estoy, digamos, diciendo en muy poquitos minutos, de una manera muy, muy sencilla, muy superficial, pero que implica toda una vida de trabajo. Y la propuesta del budismo, o Buda Dharma, como decimos nosotros, es que tu mente esté cada día más contenta, más libre, más profunda, que cada vez menos te afecten justamente estas situaciones difíciles, inevitables en nuestra vida como seres humanos. Eso nos va a ayudar muchísimo a transformar. Y si bien, claro que vamos a encontrarnos con la pérdida, con la enfermedad, con la vejez y con la muerte, cómo vivamos eso va a ser completamente distinto. Eso que es inevitable, esas pérdidas, son inevitables, pero lo que sí es evitable y sí es transformable es cómo lo vivo, cómo lo conceptualizo, cómo lo considero y cómo lo transformo. Para que no solamente no sea un obstáculo en mi felicidad y bienestar, sino que sea una gasolina a través de la cual o mediante la cual yo puedo alcanzar estados de plenitud, de libertad, de felicidad auténtica, no de felicidad condicionada. Entonces, pues con esto terminaría. Había dicho yo que no quería aburrirlos mucho con esta plática, con esto. Creo que, bueno, a lo mejor hay alguna preguntita por ahí que podamos tener, un par de preguntas, dos, tres preguntitas, si es que las tienen, y si no, bueno, pues agradecerles muchísimo. Gracias, Alan. Si me permite, Sí, vamos a darle prioridad a los miembros del Consejo Interreligioso claro, que quieren hacer claro. preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que preguntarle a Alan. A ver si tenemos... Ay, bueno, no veo... creo que los micrófonos... Ahí está una. Dice Eugenia dice que se enlazó más tardecito. Entiendo que se va a transmitir, ¿verdad? Esto. Así es, se va a... O sea, lo hemos grabado y lo vamos a subir al Facebook del Consejo Interreligioso y también, claro, al Facebook de Casa Tíbet. Felipe, ¿me podrías decir si los micrófonos de todos están libres para hacer preguntas? No sé si algún miembro del consejo tenga alguna pregunta y si no, si hay algún compañero de Casa Tíbet que quiera Lucy ya hacer levantó la mano. Sí, Lucy, Mariela, gracias. Hola Lucy, buenas noches. adelante. Buenas noches. Gracias por compartir este tema tan importante que es una espiritualidad de las que integran el Consejo Interreligioso. Veo que hay muchas cosas que tenemos en común, ¿verdad? Yo creo que en cualquier confesión de fe, pues lo que se busca es vivir en la verdad y hacer el bien. Exacto. Les Totalmente de agradezco acuerdo. porque yo no tenía nada, cero idea de todo esto que es el budismo y pues les agradezco el que nos compartan hoy porque pues gracias a ustedes estoy aprendiendo. No, al Gracias. contrario, gracias a ti Lucy por tu apertura y por tu interés. Qué bueno que encontremos puntos en común y donde no encontremos puntos en común, celebrarlo también. Sino qué aburrido sería todos comiendo lo mismo y gustando lo mismo, ¿no? Qué lindo. Yo encantado. Gracias, Lucy, por tu comentario. Ahí, bueno, está El padre el pastor. Alejandro. ¿Alguien más? Y luego alguien más por ahí, no sé si Gerardo. Sí, Gerardo. Pero sí por el lado de la mamá.
Ajá. Ok. Sí. Ujú. Muy bien. Pues nos echamos un continental. Bueno, qué bueno. Hay alguien Vegano, que porque tiene, en todos Les les pediría salió. que apaguen sus Comodín. micrófonos. Yo o Felipe, si pueden silenciar Sí. todos. Exacto. Sí, excepto al pastor Alejandro Morales. Ahí. Ya. Sí, Adelante. gracias, gracias. Una pregunta. Dentro de la tradición histórica, ¿desde cuándo se practica el budismo, la espiritualidad? Porque no es una religión. Yo entiendo que no es religión, es una filosofía. Así es. Entiendo que es una espiritualidad muy especial. ¿Desde cuándo nació? Ok. Históricamente, ¿qué datos nos pueden arrojar en el principio Sí. del budismo? No, excelente pregunta, y para darle como un marco histórico también a todos nuestros amigos y amigas que están viendo esta charla. Como les decía hace ratito, el Buda vive 550 años de nuestra era, más o menos. Hay un poquito de debate entre los eruditos, los especialistas, pero podríamos decir con cierta certeza que entre 550 y 600 años antes de Cristo. En lo que actualmente, claro, en aquella época no existía la India, en lo que actualmente es el noreste de la India y el sur de Nepal. Ese es el área geográfica, ¿verdad? Y antes de ser Buda, pues era el que llegó a ser Buda, se llamaba Siddhartha Gautama, que muchas personas han escuchado el nombre de Siddhartha Gautama. Entonces, a lo largo de sus primeros años, él empezó a tener estas inquietudes sobre por qué sufrían los seres vivos, por qué hay todo esto y cómo poder superarlo, cómo poder nosotros comprender que todo cambia, que todo acaba por deteriorarse. Y que no se puede uno confiar de eso. No se puede confiar en el cuerpo, no se puede confiar en los bienes materiales, no se puede confiar tampoco en que las personas nos den un bienestar profundo, porque estas también están pasando por sus propios problemas. Entonces esto es un arranque para él. Y ver que no solamente los seres humanos, es algo interesante también, pastor, que él ve que lo mismo ocurre con todos los seres vivos. Es decir, es una visión muy, muy, muy amplia, ¿no? Que no solamente incluye al ser humano. Entonces estamos hablando de sus primeros discípulos, cuando llega al despertar, pues estamos hablando de, obviamente en su vida, empieza con 5 discípulos y a partir de esos 5 discípulos empieza a tener más y más personas que siguen sus enseñanzas. Es de las primeras comunidades en el mundo que tienen una comunidad monástica. Antes de eso no había comunidades monásticas en el mundo, ¿no? Entonces las primeras comunidades monásticas son tanto del jainismo, que es otra tradición espiritual de la India, como posteriormente el budismo. Comunidad monástica para hombres, luego como la comunidad monástica para mujeres, y podríamos decir que ahí está ya el corazón de, como usted me preguntaba, ¿cuándo empieza a practicarse? Y por supuesto, al mismo tiempo que que el Buda genera estas comunidades, también hay la comunidad laica, es decir, personas de todo tipo de profesión, clase social. Esto es algo muy importante. También el Buda rompe con esta idea de las clases sociales, algunas privilegiadas, que solamente ellas podían recibir las tradiciones espirituales, las verdades religiosas, y otras que no tenían para nada acceso a ellas. Él rompe con esto y en su comunidad y en sus enseñanzas incluye a todo tipo de seres. Entonces, podríamos decir que es alrededor del año 500, más o menos, 520 antes de nuestra era, que se gesta las primeras comunidades espirituales budistas. Y a partir de ahí hay toda una expansión, digamos, de enseñanzas por toda la India, después por toda Asia, a lo largo de los diferentes siglos. Al Tíbet llega ya en nuestra era, alrededor del siglo VI, VII, empieza a llegar el budismo. Entonces,
es bastante tardío. Podríamos decir que el budismo tibetano arranca 1000 años después de las enseñanzas del Buda, ¿no? Es una cosa muy interesante. Es el recién llegado. Digo, no es nada nuevo porque tiene mucho, pero el recién llegado entre los budismos, en Asia por lo menos, es el budismo tibetano. Muy interesante. No sé si eso responde a su pregunta, pastor. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo recuerdo un comentario. Yo creo que el budismo en un contexto de los jóvenes en México, cuando menos recuerdo yo, cuando yo tenía entre 18, 20, 22 años, Sí, se editaban unos libros, sí, Dr. Rampa. sí, cómo no. Él dio mucho a conocer. Sí. Estaban fascinados con esos libros. Es como de hablar ahora de JJ Sí. Benítez con el caballo de Troya. Exacto, exactamente. Tiene su época, tuvo su época, Sí. pero en realidad por eso nacían muchas dudas. Sí, Pero claro. vemos que yo me doy cuenta, y creo que hablo en plural y singular, de que nos damos cuenta que es en realidad una disciplina espiritual. Es la espiritualidad, vamos, Uh-huh. de un varón que encontró la luz y la dio a conocer. Exacto, exactamente. Es mucho, muy interesante. Muchas gracias, Adam. No, por favor, pastor, al contrario, yo estoy encantadísimo. Veo algunas, una preguntita o un comentario de Lulú Guerrero. Dice, tener una mente libre, muy necesario hoy en día. Me he dado cuenta de que aún con el cubrebocas se puede esbozar una sonrisa que se nota y siempre es bien recibida. Qué lindo. Me ha gustado mucho escuchar esa perspectiva. Claro, aunque tengamos el cubrebocas, nuestra mirada refleja esa sonrisa. Entonces, eso está bellísimo. Claro, que el cubrebocas no cubra tu alegría y tu posibilidad de ser generoso con la sonrisa. Qué maravilla. Me parece que Gerardo quería preguntar sí, algo. Perdón, Gerardo, ya se han estado. Perdóname, Gerardo. Qué gusto. A ver, si puedes poner, ándale. Hola, Sí. Alan. ¿Cómo No, el gusto estás? es mío. Voy a ver si logro sacarte de tu zona de confort, como lo haces conmigo. No, pues más que una pregunta, o la pregunta sería, ¿cómo le puedo hacer para tener el gran regalo de escuchar tus enseñanzas? Para mí es un gran regalo siempre tener esa oportunidad. Sabes que te aprecio y valoro Ya mucho. sé, Gerardo, Te agradezco mucho. Espero no inflar tu ego, pero si lo hago, sal de tu zona de confort. Te quiero mucho y un abrazote. Muchas gracias por otro regreso hasta Guadalajara, con mucho cariño también. Gracias. No, pues yo encantado, pero ya ves que con esto es interesante, y el pastor decía, bueno, es que esto de la pandemia, por un lado, sí ha traído mucho sufrimiento, mucho dolor, pero también muchas oportunidades. Esta sesión, por ejemplo, que estamos teniendo, pues quizá ni siquiera se nos habría ocurrido hacerla en enero o en diciembre o etcétera, ¿no? Y ahora con la maravilla de la tecnología, aunque no es 100% confiable, pero no importa. Entonces, claro, pues, ya ves que están los podcasts con la Matoni, una vez al mes, de Casa Tibet, que son abiertos a todo público. Además, les invito a los que quieran pues conocer sobre todo a las enseñanzas de nuestro maestro en un ambiente, en un entorno muy informal. Entren en YouTube, está la página Comité de Grabaciones de Casa Tibet México, Comité de Grabaciones de Casa Tibet México, ahí se suscriben y ahí vas a ver, Gerardo, las últimas, pues hemos hecho ya como 6 o 7 sesiones de este tipo con nuestro querido maestro. Yo lo acompaño, pues, yo diría que soy como el patiño, nada más. Yo nada más estoy ahí, como dándole espacio para que él se luzca realmente, porque pues él es el maestro. Pero bueno, a veces de repente yo hago alguna intervención más o menos afortunada. Entonces ahí puedes ver muchas enseñanzas de nuestros maestros y pues, un poquito ahí lo mío. Hay también un curso, he dado algunos cursos por ahí
de los 4 inconmensurables, en fin, algunas cositas. ¿Sí? Muy bien. Ah, mira, aquí ya Maribel ya nos puso, o puso ahí hola Maribel, ¿cómo estás? Ya puso ahí la página por si están interesados. Pues creo que ya, ¿verdad? Ya nos pasamos de tiempo. Según yo iba a ser nada más media hora y ya nos Sí, pasamos así es. 45 minutos. Así es. Aprovecho para comentarles a todos justamente que está este podcast que se llama Alaya, que lo pueden buscar en Spotify, en todas estas plataformas que transmiten estos podcasts. Y claro que en la página de Casa Tíbet México hay muchísima información, así como también en la página de Casa Tíbet México, sede Monterrey. Así es. Así es que si nadie tiene otra pregunta, ya vamos a dar por terminada Muchas la gracias. plática, agradeciendo a todo el Consejo Interreligioso por esta oportunidad que me parece fantástica, Sí. justamente como dije al principio, de conocernos todos un poquito más, de conocer qué es el budismo, de conocer qué es el hinduismo, de conocer algunas tradiciones espirituales que son un poquito más, más raras aquí en esta zona del mundo. Y bueno, por supuesto, agradecerte, Alan, por habernos dado generosamente tu tiempo, y una vez más a todo el consejo y a todos los que asistieron, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. De verdad a cada uno de ustedes. Pastor, muchísimas gracias. Mariela, por estar representando muy dignamente el budismo tibetano en Monterrey, en el Consejo Interreligioso. A todos mis amigos de Casa Tíbet que veo de diferentes partes, y por supuesto a todos los que no conocía del Consejo Interreligioso. Ha sido un verdadero gusto, y cuando ustedes así lo decidan, me quieran que tenemos otra charla, con muchísimo gusto. Y veo muchas caras muy, muy lindas, muy conocidas. Ahí veo a Alberto y a Tere que andan por ahí, y muchos otros queridos compañeros. Muchas gracias y cuídense mucho. Todavía estamos en semáforo naranja, por lo menos, bueno, aquí estamos en semáforo naranja, no sé ustedes cómo estén. Ahí vamos, ahí lo vamos llevando acá. Creo que en general en el país, ahí vamos poquito a poquito. LG style of 4. Call ended. Call ended. ¿Puedo? Sí, pastor, dígame. Bueno, Adelante. quiero aprovechar, porque hoy aquí en Nuevo León el gobernador anunció hace unas horas que ya podemos abrir los templos, las iglesias, donde hay culto público para cualquier deidad de todas las religiones, con una que tenga el 35% de la capacidad nada más. Así es. Ya no subieron. Sí. Entonces están enterados, y aprovecho esta plataforma para anunciar. Exacto, buenísimo. Muy bien, sí, porque estábamos en ceros. Sí, no, sí, aquí también en Ciudad de México hace como 3 semanas que ya empecé. Yo vivo literalmente al lado de una iglesia, entonces luego me enteré, después de meses de no escuchar las campanas, que por cierto me gustan mucho, ya regresaron las campanas. Entonces, qué bueno, la gente necesita también tener esos lugares especiales para seguir su tradición espiritual. Qué bueno. Lo celebro. Y también, bueno, Casa Tíbet México, a lo mejor ya, digo Monterrey, a lo mejor ya se anima a tener unos poquitos por ahí. Ya ustedes lo harán con mucha cautela. Alan, me gustaría compartir con todos el cierre, que nuestra práctica habitual por favor. Es la dedicatoria del mérito. Te por pido favor. si quieras brevemente explicar qué es. Claro que sí. Muy brevemente, en un minutito ya para que ya... siempre en la tradición budista se dice que toda acción positiva que hayamos hecho, en especial una acción positiva que pueda tener repercusiones para el bienestar de otros seres, en lugar de quedarnos con esa, podríamos llamarle energía positiva, podríamos llamarle así, la regalamos mentalmente, la ofrecemos, podríamos decir. Es un acto de generosidad, de nuevo, a todas las personas, a todos los seres, todos, subrayando todos, los que me caen bien, los que no me caen bien, los cercanos, los no cercanos, los animales, los seres humanos, todos los que están en problemas, los que no están en problemas, porque todos anhelan lo mismo.
Entonces, Mariela, por favor, guíanos esta ¿Ven a escuchar esto? historia. Que todo el mérito que hayamos podido acumular a través de esta práctica sirva y sea de beneficio para todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva como la de un Buda, no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en especial en el beneficio de todos los seres que nos rodean. Que así sea. Muchísimas gracias a todos otra vez. Gracias. 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 Y Gracias a todos. un enorme saludo hasta el caluroso Monterrey y a todas las partes donde se encuentren de México y de otras. Gracias, gracias. Qué amable. Dios los bendiga. Gracias. Descansen, descansen. Shalom, Hare Krishna. Dios los bendiga. Gracias.